Historias de Jack. Empezamos. No todos los tesoros merecen ser encontrados, y algunos simplemente no quieren ser leídos. Desde hace 3 meses no duermo más de 2 horas seguidas, no por pesadillas ni por culpa, sino por lo que encontré aquella noche, navegando en un rincón de internet que no debería existir. Soy buscador de reliquias, no de esas baratijas que los turistas compran por nostalgia, sino de las que cambian libros de historia, las que algunos gobiernos prefieren ignorar, las que hacen sudar a los curadores de museos. Crecí en una familia profundamente cristiana, pero siempre tuve esa curiosidad que roza la desobediencia. La necesidad de saber qué hay detrás del relato oficial. Aquella noche, mientras exploraba foros cerrados en la Deep Web, encontré una publicación en un sitio que ya creía extinto. Aurum Veritas. Era un foro semiclandestino donde se cruzaban traficantes de arte, exarqueólogos, teólogos expulsados y coleccionistas que no querían dejar huella. El hilo se titulaba Evangelio del Mar de Piedra. Ubicación confirmada, coordenadas filtradas. El texto era breve, escueto, casi arrogante. Copias parciales halladas. Manuscrito completo enterrado en latitud 32,6890 norte, longitud 35,2972 este. La custodia terminó. El resto depende de ti. A primera vista parecía otra de esas falsificaciones que prometen oro y solo dan polvo. Pero el usuario que lo publicó, Leviatán09, tenía reputación. Sus filtraciones anteriores habían anticipado hallazgos reales. Incluso uno de los fragmentos del Evangelio de Judas, antes de que se hiciera público. No era un cualquiera. Guardé las coordenadas y empecé a investigar. Las rastreé en mapas antiguos. Comparé con rutas de peregrinos medievales. Busqué registros arqueológicos. La zona coincidía con las ruinas de un asentamiento franciscano del siglo XIII, en las colinas que rodean el mar de Galilea. Ningún informe oficial mencionaba excavaciones allí, como si el lugar no existiera. Durante semanas recopilé datos, contrasté fuentes y leí lo poco que quedaba en la red. El hilo original desapareció 2 días después de publicarse. Todo el sitio cayó, y con él, el resto del contenido. Solo quedaba una copia parcial en un foro espejo, acompañada de un comentario que me hizo dudar si seguir o no. Decía, no busques lo que fue sellado por algo. Pero la curiosidad siempre pesa más que el miedo. Preparé el viaje en silencio, pasaporte en regla, cobertura falsa de consultor histórico y un contacto local que debía recibirme en Tiberíades. No le conté a nadie el motivo real, ni siquiera a mi hermano, que suele cubrir mis expediciones. Cuanto menos sepan los demás, menos peligro corren. Aterricé en Tel Aviv una noche de calor pegajoso. Desde el aeropuerto conduje hacia el norte durante más de 4 horas, siguiendo carreteras que se estrechaban entre colinas rocosas. En el asiento del copiloto llevaba una mochila con lo imprescindible: linterna frontal, pala pequeña, cámara digital, detector de metales, cuaderno y una copia impresa del mapa. No era la primera vez que me metía en un sitio donde no debía estar, pero aquella vez algo se sentía distinto, como si el aire pesara más. Llegué a la zona cerca del amanecer. No había pueblos cercanos, solo unas ruinas dispersas entre la arena y la maleza. El GPS señalaba un punto a unos 200 metros de una estructura semienterrada. Parecía una pequeña ermita, construida con piedra caliza y cubierta de polvo. No había caminos, ni señales, ni rastro de turistas o pastores. Me adentré entre las ruinas. El silencio era absoluto. No se oía ni el zumbido de un insecto, ni el ladrido de un perro. Solo un leve pitido en mis oídos, constante, como una presión ambiental. La puerta principal estaba medio derrumbada, y dentro el suelo cubierto por arena y trozos de madera. Olía a humedad antigua, a hierro oxidado y a algo más, como aceite rancio. Con el detector empecé a recorrer la zona, lentamente. Durante casi media hora no marcó nada.
Luego, justo frente a un muro con una cruz grabada, una cruz extraña, alargada, más griega que cristiana, el aparato pitó con fuerza. Me arrodillé y aparté la arena. Había una losa plana, tallada, con símbolos grabados. No eran latinos, tal vez griegos arcaicos, o una mezcla. Uno de ellos se repetía junto a una inscripción que logré leer parcialmente. La palabra no debe salir de la piedra. Era una advertencia o una orden. No sé por qué, pero sentí un escalofrío, y aún así comencé a excavar. El suelo cedía fácilmente. A los pocos minutos la pala chocó con algo duro. Era un objeto metálico, rectangular, del tamaño de una caja de munición militar. Lo saqué con cuidado. Tenía sellos corroídos y restos de cera endurecida. Parecía muy antiguo, pero no tanto como esperaba. Tal vez alguien lo había enterrado allí hace menos de un siglo. Lo abrí despacio. Dentro había un tubo de cristal envuelto en un tejido grueso. En su interior, un pergamino enrollado, cubierto de polvo. El aire que escapó olía a humedad y hierro, como si hubiese estado encerrado demasiado tiempo. No podía creerlo. El texto estaba escrito en una mezcla de arameo y copto, con trazos de latín intercalados. Era un caos de idiomas, pero lo que entendí me bastó para sentir un nudo en el estómago. Había referencias a un evangelio del pacto, a un testimonio de piedra y a un nombre que no reconocí. Esediel. Fotografié las páginas una a una, con las manos temblando. Las letras eran tan finas que parecían grabadas más que escritas. Y en la última hoja, una frase en latín, perfectamente clara. El hombre que lea esto comprenderá que la fe fue un error. Lo verdadero nunca fue palabra, sino pacto. Y quien rompa el pacto será recordado por el silencio. Me quedé quieto. No había viento ni sonido alguno, solo mi respiración. Por un momento creí escuchar pasos fuera, pero al asomarme no había nadie. El paisaje seguía igual, árido, inmóvil, infinito. Guardé el pergamino en una funda hermética y sellé de nuevo la caja. Tomé mis cosas y regresé al coche con la sensación de estar llevándome algo que no me pertenecía. No podía evitar mirar el retrovisor, convencido de que alguien me seguía, aunque la carretera estaba desierta. Esa noche, en el hotel de Tiberíades, extendí las fotos en la pantalla del portátil y las observé una por una. Algunas frases parecían cambiar ligeramente de forma según el ángulo de la luz. Pensé que era un efecto del pergamino. Aún así, traduje lo que pude con un software lingüístico. La palabra pacto se repetía 33 veces. La palabra fe, ni una sola. No sé por qué, pero mientras revisaba los archivos, el zumbido en mis oídos volvió. Y esa fue la primera vez, desde que empecé esta búsqueda, que sentí miedo de verdad. Volví al hotel con el corazón acelerado y las manos aún cubiertas de polvo. No sé si era adrenalina o miedo, pero tenía esa sensación en el pecho, como si hubiese cruzado una línea invisible. Encendí el portátil, conecté la cámara y descargué las fotografías del manuscrito. Casi 500 imágenes. Las renombré, las comprimí y las subí a un servidor privado que uso para mis trabajos, uno que ni mis contactos conocen. Todo encriptado, doble capa, conexión cifrada. Aún así, algo dentro de mí me decía que no era suficiente. Cené cualquier cosa, aunque ni recuerdo qué. Después, mientras el ordenador procesaba los archivos, me tumbé en la cama. El ruido del ventilador del techo marcaba un ritmo irregular, y juraría que cada cierto tiempo se detenía unos segundos, como si alguien lo apagara y lo encendiera desde otro lugar. A medianoche, el portátil emitió un pitido, una notificación emergente, aunque no estaba conectado a ninguna red social. Un mensaje anónimo. Devuelve lo que no entiendes. Pensé que sería un error del servidor, un correo basura colado entre los protocolos. Pero al revisar la IP de origen, casi se me paralizó el pulso. Provenía de la misma dirección privada de mi nube. No era posible. Nadie tenía acceso. Intenté abrir la carpeta del Evangelio. Vacía. Todos los archivos desaparecidos. Ni una imagen, ni una copia de respaldo. Revisé el disco duro externo.
también en blanco. Solo quedaba una carpeta nueva que no había creado yo. Esediel. Dentro, un único archivo de texto. Una sola frase. El pacto ya está roto. Cerré el portátil. No quise leer más. Pero algo me impulsó a encenderlo de nuevo. Revisé la red, el firewall, todo. No había rastro de intrusión. No había conexión entrante, ni historial de acceso. Como si el sistema mismo hubiese decidido borrar los datos. Dormí poco, con el ordenador apagado y la sensación de que alguien estaba en el pasillo del hotel. A veces escuchaba pasos, otras solo el crujido de la madera. No vi a nadie. Al amanecer me obligué a racionalizarlo. Quizá un virus, una coincidencia, un fallo técnico. Pero en el fondo sabía que no. Así que conduje de vuelta hacia el desierto. Quería asegurarme de que todo seguía donde lo había dejado. El camino era el mismo, pero el paisaje no. El aire se sentía más denso, y la luz del sol parecía más blanca, más dura. Cuando llegué al lugar, me detuve a varios metros. El terreno que había removido estaba perfectamente nivelado. Ni rastro del hueco, ni arena suelta, ni la losa desplazada. Todo intacto. Me acerqué despacio. Allí, justo donde había acabado, encontré una cruz de hierro oxidado apoyada en el suelo. No estaba antes. A su lado, una hoja de papel arrugada, sostenida por una piedra. Era moderna, impresa. En ella se leía: «No busques evangelios, busca perdón». La hoja temblaba con el viento, y por un instante sentí algo que no sabría describir. No era miedo, era una especie de derrota. Una certeza de que el mensaje no iba dirigido a todos, sino solo a mí. Me quedé allí un rato, observando el horizonte, preguntándome quién había estado aquí. No había huellas, ni neumáticos, ni restos recientes. Solo la arena, perfectamente lisa. Guardé la nota en mi cuaderno y regresé al coche. Mientras arrancaba noté que el GPS no respondía. La pantalla mostraba una línea fija, sin señal. Me perdí varias veces de camino al pueblo más cercano. Y cuando por fin logré volver a la carretera principal, la señal volvió de golpe. Como si nada hubiese ocurrido. Esa noche intenté contactar con un viejo colega en Jerusalén, el profesor Rivkaen, experto en textos apócrifos. Le envié un correo con lo poco que recordaba del texto. Me respondió en cuestión de minutos: «Jack, borra eso. No lo menciones más. No respondas a este mensaje». Y no volví a saber de él. Días después, otro académico de la universidad me escribió, preguntando si había estado en contacto con Rivken. Me dijo que había renunciado repentinamente y abandonado el país sin dejar dirección. Nadie sabía dónde estaba. El miedo, al principio, fue racional. Pensaba que quizás había tocado intereses económicos o un hallazgo que la iglesia quería mantener oculto. Pero con el paso de las semanas, el miedo cambió de forma. Se volvió más íntimo. No era que me siguieran. Era la sensación de que ya sabían quién era, dónde vivía, qué buscaba, y que, de algún modo, me habían dejado seguir para que comprendiera el mensaje por mí mismo. Regresé a España intentando dejarlo atrás. Pero lo que había visto no se borra. Mis copias digitales desaparecieron, sí, pero aún conservo una libreta con las notas escritas a mano. A veces la releo. Las palabras están torcidas, temblorosas, como si mi pulso ya entonces estuviera contaminado por algo que no entendía. Intenté publicar parte de la historia en foros de arqueología. Las publicaciones duraban minutos antes de ser eliminadas. En algunos casos, los usuarios me respondían con frases que parecían automáticas. «El pacto debe permanecer sellado». «Esediel no debe pronunciarse». No eran bots, o al menos no lo parecían. Una noche recibí un paquete sin remitente. Dentro un sobre con una memoria USB y una nota escrita a máquina. Último intento. La memoria contenía 3 archivos. 2 estaban corruptos. El tercero se abría con un texto en hebreo moderno. Lo traduje. No se trata de fe, se trata de custodia. Los textos no eran para leer, eran para mantener a raya lo que otros habían intentado despertar con palabras. Cerré el archivo y destruí la memoria. No sé si fue miedo o prudencia, pero desde entonces,
Cada vez que escucho la palabra evangelio, siento una punzada en el pecho. He intentado volver a revisar las coordenadas en Google Earth. Ya no aparecen igual. La zona está pixelada, censurada, como si la superficie misma hubiera sido reemplazada digitalmente. Ningún registro histórico reciente menciona excavaciones o ruinas allí. Es como si ese lugar nunca hubiese existido. A veces, cuando reviso mis viejos correos, encuentro mensajes reenviados desde direcciones que no recuerdo haber usado. Todos tienen el mismo asunto. El pacto sigue vivo. No los abro. Ni siquiera los borro. Solo los dejo ahí, acumulándose. Hoy, mientras grabo esto, sé que nadie va a creerme, que pensarán que es otra historia más de la Deep Web, una ficción para asustar a crédulos. Pero no me importa. Quien quiera comprobarlo puede hacerlo. Solo tiene que buscar las coordenadas 32.689 norte, 35.297 2 este, aunque dudo que encuentre algo. Porque si algo he aprendido, es que hay verdades que no se esconden, se borran, y cuando alguien se empeña en recordarlas, el mundo parece moverse un poco para corregirse, como si intentara tapar el error antes de que otros lo vean. No sé quién o qué era ese Diel. No sé si era un hombre, una orden o un simple nombre elegido para infundir miedo. Pero lo cierto es que desde aquel viaje, la fe ya no me suena igual. Ya no es consuelo ni promesa. Es advertencia. Si alguna vez encuentras esas coordenadas, no vayas, no intentes entenderlo. Solo borra el mensaje y reza. Si has llegado hasta aquí, significa que has escuchado todo. Ahora dime, ¿tú también habrías buscado las coordenadas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Nunca sabes qué historia puede aparecer la próxima vez. Si alguna vez has sentido que alguien te observa sin que estés realmente solo, prepárate, porque yo lo siento todo el tiempo. Soy antisistema. O al menos eso es lo que me gusta decir para mantener la fachada de alguien que no pertenece a este mundo rígido y controlado. Pero la verdad es más oscura. Paso la mayor parte de mi vida en la dark web, en foros donde las reglas no existen y donde la paranoia no es una elección, sino un compañero constante. Todo comenzó una noche en que buscaba algo más que información. Quería sentirme parte de algo real, algo que desafíe la rutina y el miedo silencioso que todos cargamos. Encontré un foro llamado El Nexo. No era un foro cualquiera. Estaba enterrado bajo capas de Tor y cifrados imposibles. Y para entrar, tenías que probar tu lealtad a la idea de que el sistema está podrido y que solo la acción extrema puede exponerlo. Los primeros días solo observaba. Hablaban de teorías de control, de manipulación de gobiernos y corporaciones, pero lo más perturbador era cómo nadie parecía necesitar pruebas. La creencia era suficiente. Era como mirar un océano negro desde la orilla. Sabías que algo enorme se movía debajo, pero no podías distinguirlo. Un día recibí mi primera invitación privada. El mensaje era simple y frío. Demuestra que quieres estar aquí. No había explicaciones ni advertencias, solo un enlace que me llevaba a un archivo cifrado. Dentro había una serie de instrucciones que parecían inofensivas al principio. Encontrar un archivo público y oculto en una base de datos corporativa. Pero el texto estaba acompañado de advertencias crípticas. Cada error se recuerda. Cada fallo tiene precio. Acepté la tarea, aunque una parte de mí sentía que no debía hacerlo. Empecé a explorar, siguiendo pistas que solo tenían sentido si conocía ciertos patrones internos de la red. Lo curioso y aterrador era que cada vez que creía avanzar, parecía que alguien más había estado antes que yo, dejando marcas invisibles, como si la red me estuviera observando y jugando conmigo. Una noche, mientras trabajaba en el reto, recibí un mensaje inesperado en el foro. Jack, estás demasiado cerca de ver algo que no comprenderás. No venía de ningún usuario conocido, no tenía remitente, solo estaba allí, apareciendo en mi pantalla como un susurro digital. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Cerré el ordenador,
pero el mensaje se quedó flotando en mi mente. Los días siguientes se volvieron extraños. Empecé a notar pequeños detalles en mi vida diaria. Un mensaje que coincidía con un código del reto en la televisión. Una sombra que parecía más larga de lo normal al moverme por mi apartamento. Incluso el zumbido del ventilador parecía un patrón repetitivo. Todo estaba conectado de alguna manera con el nexo, aunque no sabía cómo. Luego llegaron los retos más oscuros. Ya no se trataba solo de encontrar archivos, sino de probar mi resistencia mental. Descifrar mensajes que se autodestruían, seguir pistas que me llevaban por horas sin ningún resultado visible. Y lo peor, sentir que cada fallo podría costarme algo más que un punto en un foro. La línea entre la realidad y la paranoia empezaba a desdibujarse. Lo que me atrapó realmente fue la comunidad. Cada miembro activo tenía una manera de comunicarse que era casi ritual. Abreviaturas que ocultaban significados, referencias a eventos que solo alguien dentro del círculo podía entender, y un lenguaje cargado de convicción y violencia latente. Observaba cómo hablaban, cómo se evaluaban entre ellos, y entendí que no era solo información lo que buscaban. Buscaban compromiso absoluto, lealtad hasta donde doliera. La primera prueba real me cambió. Me pidieron infiltrarme en un pequeño servidor de prueba, sin saber que estaba siendo vigilado por otros miembros más avanzados. Durante horas sentí que cada clic resonaba más fuerte que el anterior, que cada movimiento dejaba una huella invisible sobre mí. No me asustaba el castigo físico, sino la sensación de ser consumido por algo que no podía ver ni tocar, algo que me transformaba sin preguntarme si quería ser cambiado. Al final de la primera semana, entendí lo que realmente era el nexo. No era un foro ni un lugar. Era un espejo oscuro que te mostraba lo que realmente llevas dentro. Y yo estaba demasiado fascinado para mirar hacia otro lado. Una noche recibí un mensaje privado. El remitente solo decía: «Tu siguiente paso está más cerca de lo que crees. Mira a tu alrededor». Al principio, pensé que era una broma de algún miembro experimentado. Pero la sensación que me recorrió la espalda me decía que no era un juego. Miré mi apartamento. Las sombras parecían más densas, los sonidos más cercanos. Hasta el zumbido del frigorífico sonaba como un eco lejano de algo que no podía identificar. Cerré el ordenador y me tumbé, pero no conseguí dormir. El miedo no venía de fuera, sino de dentro, de la certeza de que estaba jugando un juego que nunca entendería completamente. Los días siguientes, los retos se volvieron más sofisticados. Ya no eran simples búsquedas de archivos o descifrado de códigos. Cada tarea parecía diseñada para ponerme a prueba mentalmente. Encontrar patrones que no existían, seguir pistas que se desvanecían al menor error y reconocer mensajes que podían estar dirigidos a mí sin que nadie lo dijera explícitamente. Empecé a sentir que el foro estaba vivo, observándome, aprendiendo cómo reaccionaba a cada estímulo. Una tarde, mientras trabajaba en un reto particularmente complicado, noté algo extraño. Mi propio reflejo en la pantalla del ordenador parecía distorsionarse. Durante un instante, juraría que no era solo mi reflejo. Había alguien más allí, moviéndose detrás de mí en la pantalla, aunque mi apartamento estaba vacío. No podía ser real, pero la sensación se quedó clavada, como un recordatorio de que el nexo se filtraba en cada aspecto de mi vida. Vi cómo otros miembros desaparecían del foro sin aviso, y aunque nunca hubo rumores de desapariciones físicas, algo en la forma en que se borraban dejaba un rastro de terror silencioso. Algunos archivos que antes estaban accesibles desaparecían, dejando solo líneas de código crípticas que parecían reírse de mi frustración. Era como si los fantasmas digitales de los que se habían ido siguieran allí, observándome, esperando mi fallo. Empecé a notar patrones en los mensajes, símbolos extraños, frases que se repetían, referencias a eventos pasados del foro que nadie debía conocer. Comencé a obsesionarme con ellos. Cada día, cada mensaje, cada pista parecía diseñada para condicionarme, para probar cuánto podía soportar antes de romperme. La línea entre mi vida real y el mundo virtual se difuminaba. Sentía que respiraba el nexo,
que su pulso estaba sincronizado con el mío. La prueba final llegó un viernes por la noche. Tenía que infiltrarme en un servidor oculto que, según los rumores, albergaba los planes de sabotaje de varias organizaciones antisistema en todo el país. Me senté frente al ordenador, temblando, con las manos sudadas. No sabía si lo que haría sería ilegal, peligroso o incluso irreversible, pero algo en mí necesitaba llegar hasta el final. Accedí al servidor y me encontré con una sala de chat vacía. No había archivos, no había planes, solo un mensaje en letras rojas que brillaban como una advertencia viva. Ya sabes demasiado, ahora tú eres parte de nosotros, para siempre. El mensaje se repetía en un bucle y cada repetición parecía volverse más intensa, más cerca, como si sus palabras pudieran atravesar la pantalla. Intenté cerrar la ventana, apagar el ordenador, desconectarme. Nada funcionaba. Cada intento hacía que el mensaje se sintiera más real, más cercano, como si se hubiera filtrado en mi propia mente. No supe qué significaba al principio. Me pregunté si había cruzado una línea que no podía deshacer. Y aún hoy, mientras escribo esto, no estoy seguro de que quiera saberlo. Porque el terror real no viene de la oscuridad, ni de un fantasma, ni de un gobierno corrupto. El verdadero miedo surge cuando te das cuenta de que la oscuridad está dentro de ti, que tu propia curiosidad y tus actos te han atrapado en algo mucho más grande y absoluto de lo que podrías imaginar. Cada día que pasa, siento su presencia en cada decisión que tomo. Mis pensamientos se sienten prestados, mis impulsos controlados. Ya no sé si actúo por voluntad propia o si el nexo decide por mí. No puedo desconectarme, no puedo huir. Ya no es solo un foro, es una parte de mí, y yo soy parte de él. Y lo peor es que me gusta. Desde entonces, cada noche vuelvo a ese lugar en la red, aunque sé que no hay nada que buscar. Solo vuelvo a mirar, a escuchar los ecos de las voces que no existen, a sentir que me acechan sin que pueda verlos. Y mientras lo hago, sé que nunca dejaré de hacerlo, porque el miedo y la obsesión se han convertido en lo mismo. Mi único camino hacia lo que llamo libertad. Si un juego te pide desconectar el mundo real, asegúrate de que todavía puedas volver a él. No olvidaré la noche en que Arjun me habló de Servidor 404. Él era el tipo de persona que encontraba placer en explorar lo que no debía. Trabajaba como técnico de redes en Bangalore, pero su verdadera pasión era la dark web. Siempre tenía algo nuevo: simuladores sin licencia, mods imposibles, foros ocultos donde la gente hablaba de inteligencia artificial como si fueran sectas. Aquella noche, el calor era insoportable. El ventilador colgaba del techo como un reloj cansado, moviendo el aire con desgana. Arjun estaba frente al portátil, con los ojos iluminados por la pantalla. «Jack», dijo en voz baja, «esto no es un juego cualquiera. Es un experimento. Se llama Servidor 404. Solo funciona si te conectas a través de un enlace .onion que cambia cada 12 horas. Nadie sabe quién lo hizo. No hay publicidad, ni reseñas, ni rastro en foros abiertos. Solo invitación directa. Dicen que la inmersión es tan profunda que sientes tu propio cuerpo dentro del código». Yo me reí. ¿Otra de tus leyendas digitales? Pero cuando me enseñó la interfaz, dejé de hacerlo. Era solo una ventana negra con letras en hindi y una frase en inglés: Access denied unless verified. Debajo, una casilla para introducir un código. Arjun lo tenía. Lo había conseguido a través de un grupo privado en Telegram que usaba servidores rusos. Le habían advertido que solo se podía jugar una vez por cuenta y que cada ejecución se registraba en una red descentralizada, como una especie de blockchain clandestina. Todo sonaba a delirio de hackers, pero algo en la seriedad de su mirada me empujó a seguirle el juego. Descargamos el archivo en una unidad externa, 404-gate.exe. Durante la instalación, el sistema pidió permisos extraños: acceso a micrófono, ritmo cardíaco, temperatura corporal e incluso autenticación de voz.
Arjun dijo que era para hacerlo más realista, que el juego necesitaba los datos para adaptar la experiencia. Acepté sin pensar demasiado. Conectamos los visores de realidad virtual y los guantes hápticos. Cuando el sistema arrancó, una voz femenina habló en hindi. El traductor del móvil interpretó la frase como «Bienvenido al espacio entre errores». Después silencio. De repente apareció un pasillo largo, sin texturas detalladas, solo cemento húmedo, como si fuera un túnel subterráneo. No había interfaz, ni nombre de usuario, ni opciones. Solo una línea flotando frente a mí. Tu conexión es estable, no mires atrás. Sentí un escalofrío. Arjun me habló por el chat interno. Esto es increíble, Jack. Puedo oler el polvo. Puedo oír el eco de mis pasos. Me reí nervioso. Sí, pero ¿te has fijado que no hay salida? Él respondió que había llegado a una puerta metálica con un símbolo grabado, algo parecido al número 8 invertido. Yo, en cambio, solo veía el pasillo. Caminé más. El sonido de mis pasos cambió de tono, como si algo o alguien estuviera ajustando el entorno en tiempo real. Me giré y vi una figura oscura al fondo. Pensé que era Arjun, pero el chat seguía abierto y su voz sonaba lejos, como si estuviera en otro mapa. «No hay nadie contigo, ¿verdad?», me preguntó. «No», respondí. Y justo entonces, el sistema mostró un nuevo mensaje. «Desconexión no disponible. El proceso debe completarse». Intentamos salir, pero el botón de apagado del visor no respondía. Arjun empezó a teclear frenéticamente. «El proceso se ha congelado. Si lo cierro, se cuelga el sistema. Ni el router corta la conexión». Oí un clic seco, como si alguien más se hubiese unido al chat. Una voz distorsionada susurró: «User found. User found». La frase se repetía una y otra vez, mezclándose con mi respiración amplificada por el sensor del casco. Cada vez que mi corazón se aceleraba, el entorno se deformaba. Las luces parpadeaban más rápido. Sentí presión en el pecho, sudor bajo el visor. Aquello no era miedo psicológico, era físico. Desconectamos los cables de golpe. Tardamos varios minutos en recuperar la orientación. El archivo había desaparecido del disco. Solo quedaba un documento nuevo en el escritorio. Log-404.txt. Lo abrimos. Contenía líneas de tiempo con nuestras coordenadas GPS, ritmo cardíaco, temperatura y algo más. Emoción detectada, angustia, usuario validado. Al final, una frase: sesión pendiente de reanudación. Durante los días siguientes, Arjun no dejó de investigar. En foros indios de la Dark Web, encontró referencias a algo llamado Proyecto Moksha 404, una iniciativa de una empresa fantasma con sede en Hyderabad. Según rumores, había sido un experimento de simulación cognitiva para medir reacciones humanas ante situaciones extremas. Supuestamente cancelado tras un incidente de laboratorio. Los usuarios que habían probado versiones previas describían síntomas parecidos: insomnio, pérdida de noción temporal y una sensación de presencia constante incluso fuera del juego. Algunos decían que recibieron correos días después con el asunto Reconnect. El cuerpo del mensaje solo decía: tu sesión sigue abierta. 3 semanas después, lo imposible ocurrió. Eran casi las 3 de la madrugada. El ventilador se detuvo y la pantalla del ordenador parpadeó. El sistema, sin conexión a Internet, mostró por un segundo el nombre del archivo: 404-gate.exe. El icono se movió solo. Intenté borrarlo, pero reapareció. El router empezó a parpadear, aunque el cable de red estaba desconectado. Entonces sonó mi teléfono. Era Arjun. «Ha vuelto», susurró. «Mi visor se ha encendido solo. Dice que está reconectando al servidor principal». Oí su respiración entrecortada, el pitido de su frecuencia cardíaca. «Arjun, apágalo». «No puedo». Dice que me está validando. Luego, un ruido eléctrico, un golpe seco y silencio. Llamé varias veces. Su número desapareció del registro. Literalmente no quedaba ni en mi historial. Pensé en ir a su piso, pero algo me detuvo. El miedo no era a lo paranormal,
sino a lo posible. Alguien tenía acceso a nosotros, a nuestras señales biométricas, a todo. Pasé los siguientes días intentando rastrear el código. Encontré fragmentos de archivos ocultos en mi propio sistema, en carpetas temporales. Uno de ellos se llamaba AIRelay.log. Dentro había direcciones IP localizadas en Mumbai, Delhi y de nuevo Hyderabad. Una ruta destacaba: /home/user 404/human validation. Probé a abrirla con un navegador anónimo. Al hacerlo, apareció una ventana negra con un mensaje: acceso autorizado, reiniciando sesión. Mi cursor comenzó a moverse solo. Escribió una frase, letra por letra. No necesitabas el visor, solo tu atención. Cerré el portátil de golpe. Durante varios segundos, escuché el ventilador interno girar, como si el sistema siguiera activo sin pantalla. En ese instante comprendí lo que había pasado. Servidor 404 no era un juego. Era una herramienta de recolección conductual. Un proyecto que analizaba nuestras respuestas biológicas y cognitivas en tiempo real. Un experimento disfrazado de entretenimiento. Intenté contactar con la policía cibernética de Bangalore, pero nadie me tomó en serio. No hay pruebas, dijeron. Quizá un virus, un ataque común. Pero no era común. Los sensores de mi reloj empezaron a dar lecturas falsas. Ritmo cardíaco alterado cuando estaba en reposo, pasos registrados mientras dormía. Una noche recibí un mensaje de texto sin remitente. Validación completada, conexión establecida. Lo borré, pero reapareció. La frase estaba escrita en la barra de búsqueda del móvil cada vez que la abría. 2 días después, decidí visitar el apartamento de Arjun. El portero me dijo que se había marchado. Dejó el piso vacío, salvo un cable de RV colgando del techo y un router encendido sin conexión. En su escritorio encontré una libreta con frases escritas en bucle. El error no está en la máquina, está en ti. Una esquina del cuaderno tenía marcas de quemaduras. Junto a él, una nota con un código QR. Lo escaneé con otro teléfono. Me llevó a una dirección .onion inactiva, pero el historial del navegador mostró que había sido accedida hace menos de 1 hora, por alguien desde mi misma IP. Desde entonces he cambiado de ciudad. Vivo en Pune, sin internet, sin dispositivos inteligentes. Solo uso cibercafés cuando necesito enviar mensajes breves. Pero incluso allí noto algo. El otro día el encargado del local me llamó. Tu cuenta está duplicada, me dijo. Alguien entró con tu mismo usuario desde otra terminal. Revisé el registro. La conexión provenía de Hyderabad. El identificador del dispositivo coincidía con el visor de Arjun. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Y entonces, en la esquina inferior, apareció una frase. La misma con la que todo empezó. Tu conexión es estable. No mires atrás. Salí del cibercafé sin decir palabra. El ruido de los coches, los claxones, los vendedores en la calle, todo sonaba distante, como un eco mal renderizado. Caminé sin rumbo. En cada reflejo, en cada pantalla apagada, me parecía ver una sombra moviéndose, no detrás de mí, sino dentro del cristal. No creo en fantasmas, pero sé que algo sigue conectado, que el proceso no ha terminado, que en algún servidor oculto, bajo toneladas de datos anónimos, mi sesión sigue activa. Y que cada vez que pienso en desconectarme del mundo, servidor 404 me recuerda que ya no tengo ese privilegio. Nunca pensé que una simple curiosidad por la Deep Web acabaría conociendo mi dirección, mi cara y la voz de mi madre. Tengo 29 años y paso más tiempo frente a una pantalla que hablando con personas. Trabajo como programador freelance, desde casa, con las persianas bajadas y el portátil encendido hasta las 3 de la madrugada. Me gusta el silencio, me gusta tener el control. O eso creía. Mi rutina siempre fue simple. Café, código, entregas y dormir cuando ya no puedo mantener los ojos abiertos. Y quizá por ese aislamiento empecé a sentir curiosidad por ese otro lado de Internet, del que todos hablan con un tono casi prohibido.
La Deep Web. Quería saber si era tan peligrosa, tan anónima, tan real como decían. No buscaba nada raro. No quería drogas, ni armas, ni vídeos extraños. Solo quería entender qué había ahí abajo. Así que preparé una máquina virtual, instalé Tor, configuré una VPN y comencé a explorar. Las primeras veces fue decepcionante. Foros vacíos, enlaces rotos, gente vendiendo bases de datos antiguas o claves falsas. Todo parecía más aburrido que misterioso, pero cuanto más tiempo pasaba navegando, más profundo me metía. Y en una de esas noches sin sueño, encontré un foro activo, diferente. Tenía un diseño limpio, sin banners, sin spam. El título del hilo me llamó la atención. Protección total. Elimine su rastro digital. Había decenas de comentarios, gente que afirmaba haber recuperado su anonimato gracias a un grupo llamado Spectre Shield. Algunos hablaban de pagar pequeñas cantidades para probar su eficacia. Yo, ingenuo, escribí un comentario, casi en broma. ¿De verdad alguien puede borrar tus datos personales de la red? No habían pasado ni 5 minutos cuando recibí un mensaje directo. El remitente era Spectre Shield, con un logo simple, una calavera dentro de un escudo. El mensaje era educado, casi corporativo. Decía: podemos demostrarle nuestra eficacia sin coste. Solo necesitamos un correo temporal para enviarle un informe de vulnerabilidades personales. Lo pensé 2 segundos. Total, era un correo temporal. ¿Qué podían hacer con eso? Se lo di. 1 hora después me llegó un correo con un archivo adjunto. Informe de riesgos jack.pdf. Lo abrí sin pensarlo. En la primera página estaba mi nombre completo, mi dirección exacta, mi número de teléfono, mi fecha de nacimiento y hasta la matrícula de mi coche. En la segunda, una fotografía mía, tomada desde el otro lado de la calle, saliendo de mi trabajo. Me quedé paralizado. No entendía nada. Aquello no podía ser real. No usé mi nombre en ningún sitio. No di ninguna pista, ni siquiera había accedido desde mi conexión habitual. Cerré todo y reinicié el ordenador. Durante unos minutos me quedé sentado, mirando la pantalla vacía, intentando convencerme de que era una coincidencia. Les escribí. Les pregunté cómo lo habían hecho. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Te observamos desde tus metadatos. La red no olvida, Jack. Ese mensaje me dejó helado. Cerré el portátil de golpe y lo guardé en un cajón. Me repetía que todo era un montaje, que habrían sacado mis datos de alguna filtración. Pero la foto, esa maldita foto no podía estar en ninguna base de datos. 2 días después, otro correo. El asunto: oferta expirada. Dentro, una captura de pantalla de mi historial de navegación, con páginas privadas, correos personales, conversaciones que solo podía haber leído yo. Y al final, una frase en letras rojas. Podemos borrar tu rastro o podemos venderlo. Decide antes del jueves. Pago en criptomoneda. Cerré el correo sin responder. Estaba convencido de que era un intento de extorsión. No contestar era lo más sensato. Pero entonces mi madre me llamó. La oí nerviosa, alterada. Dijo que había recibido una llamada extraña. Un hombre con voz metálica le preguntó si su hijo Jack seguía viviendo en el piso del segundo A. No dijo más, pero bastó con escuchar el temblor en su voz para que me recorriera un escalofrío. Colgué y revisé todos mis dispositivos. Apagué el Wi-Fi, formateé el portátil, cambié contraseñas y el router. Llamé a un colega experto en ciberseguridad. Le conté todo. Me dijo que probablemente se trataba de una campaña de extorsión digital personalizada, que habían obtenido mis datos de varias filtraciones, los habían cruzado y ahora usaban ingeniería social para asustarme. Ignóralo, me dijo. En cuanto no contestes, pasarán al siguiente. Así lo hice. Esa misma noche, recibí un nuevo correo, sin asunto, solo un archivo adjunto, deep hecho 0a1.mp3. Dudé unos segundos, pero lo abrí. Lo que escuché me heló la sangre. Era la voz de mi madre. Decía mi nombre. Me pedía que la llamara. Pero no era ella. Era una imitación perfecta, como si alguien hubiera grabado trozos de su voz y los hubiese montado.
Cerré el archivo de golpe, sintiendo el corazón acelerado. Un minuto después, otro correo. Hemos clonado las voces. ¿Quieres saber qué más podemos hacer? Borré el mensaje, pero la sensación de que algo me observaba se quedó conmigo. Esa noche escuchaba ruidos donde no los había. Cada sonido del pasillo me hacía girar la cabeza. Encendía y apagaba las luces del salón, convencido de que alguien había tocado la puerta, pero no había nadie. A la mañana siguiente, intenté rastrear las direcciones IP de los correos. Todo pasaba por proxies rusos, servidores fantasma, nodos que desaparecían en cuestión de horas, sin huellas. Les envié un mensaje fingiendo ser abogado, amenazando con denunciar. A los pocos minutos respondieron con una fotografía, mi puerta, tomada desde el rellano de mi edificio, y debajo un mensaje corto. No te escondas detrás de la ley, Jack. No hay ley aquí abajo. Ahí fue cuando comprendí que aquello no era una broma. Apagué el ordenador y lo metí en un cajón. Durante días viví con el estómago encogido, mirando por la mirilla antes de salir. Dejé de dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que sonaba una notificación, me sobresaltaba. Incluso llegué a quitarle la batería al móvil y a tapar la cámara del portátil con cinta negra. Pero da igual lo que hiciera. La sensación de estar siendo rastreado no desaparecía. Una noche, mientras intentaba concentrarme en un trabajo pendiente, noté que el cursor del ratón se movió solo. Lentamente se desplazó por la pantalla. Abrió el navegador y cargó una página de la Deep Web. En ella, una frase parpadeante. «Hola, Jack». Desconecté el cable de red de un tirón, pero antes de que se cortara la conexión, la página cambió. Mostraba mi rostro, captado por la webcam, y debajo una sola línea. Te dijimos que la red no olvida. Esa noche, juré no volver a encender el ordenador, pero cuando algo te encuentra ahí abajo, no siempre puedes salir. Han pasado 3 noches desde la última vez que encendí el ordenador, pero el silencio pesa más que cualquier amenaza. No he dormido bien desde aquello del cursor moviéndose solo. Cada sonido en la casa me sobresalta. El zumbido del frigorífico, el crujido de las tuberías, incluso el tic-tac del reloj me resultan sospechosos, como si todo formara parte de un sistema que me observa sin rostro. Intento convencerme de que fue un virus, un script, algo técnico que puedo controlar, pero en el fondo sé que ya no se trata de un fallo informático. Es algo personal. El lunes siguiente decido volver a conectarme. No aguanto más la incertidumbre. Necesito respuestas, aunque me den miedo. Vuelvo a instalar Tor, configuro todo desde cero y me adentro otra vez en ese laberinto digital. Busco el foro donde conocí a Spectre Shield, pero ya no existe. Ningún enlace lleva a él. En su lugar encuentro una página completamente negra, sin título, sin menús, solo una frase parpadeando en el centro. El precio del anonimato ya fue pagado. Debajo, un nuevo enlace. .onion. Lo copio, dudo un momento y finalmente lo abro. La pantalla se llena de ruido estático durante unos segundos y después aparece una ventana de chat. No hay usuarios visibles, solo un cursor parpadeante esperándome. Escribo, ¿qué queréis de mí? La respuesta llega de inmediato. Verte asumir las consecuencias. Antes de poder escribir nada más, el cursor empieza a moverse solo, como si alguien tecleara desde mi teclado. En la pantalla aparece una última línea. Tu identidad ya no te pertenece. Cierro todo, desconecto el router, apago la pantalla. Me quedo sentado en la oscuridad, respirando rápido, con el sonido de mi corazón golpeándome en las sienes. No hay vuelta atrás. Siento que algo se ha roto. A la mañana siguiente, cuando enciendo el ordenador, todo ha cambiado. Mis cuentas han desaparecido. Mi banco está bloqueado. Los correos vacíos, las carpetas borradas. En el escritorio, un único archivo nuevo, finalnotice.txt. Lo abro. Tus datos ya se han vendido, pero puedes recuperarlos. Última oportunidad. 3.2 bitcoins. Si no pagas, se publicará todo, incluido el audio de tu madre. 12 horas. Me quedo mirando el mensaje largo rato, intentando procesarlo.
3,2 bitcoins. Una cantidad absurda para mí. Pienso en denunciar, pero ¿a quién? No tengo pruebas. No hay remitente, no hay origen. Solo ese tono que parece saberlo todo sobre mí. Paso el día entero dudando. Si pago, quizá acabe. Si no lo hago, pueden destruirme. No por lo que publiquen, sino porque ya demostraron que pueden llegar a cualquiera. A mi madre, por ejemplo. Llamo a mi colega, el experto en ciberseguridad. Le cuento lo del archivo. Me escucha en silencio y al final dice lo que no quiero oír. Nadie recupera nada, Jack. Si pagas, te marcarán como fácil. Y seguirán. Cuelgo sin responder. Paso la noche sin dormir, sentado frente al portátil apagado, como si fuera una bomba a punto de estallar. Al amanecer, recibo una notificación en el móvil. Un mensaje de un número desconocido con un enlace. Dice, ya está hecho. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Enciendo el ordenador y abro el enlace. Un foro público. En la parte superior, un archivo comprimido con mi nombre completo. Dentro, mi vida entera. Mis correos, fotos, contratos, conversaciones privadas. Todo publicado, compartido, replicado. Es como si alguien me hubiera desnudado frente al mundo, sin dejarme ni una sombra donde esconderme. Intento denunciarlo. Voy a la policía, explico todo lo ocurrido. Me hacen preguntas, toman notas, pero sus expresiones lo dicen todo. No hay rastros. No hay forma de seguir el rastro de un grupo que se mueve entre servidores que cambian de país cada hora. Uno de los agentes me dice con tono cansado, no eres el primero, Jack, y me temo que no serás el último. Vuelvo a casa y lo primero que hago es desconectarlo todo. Corto el Wi-Fi, tiro el móvil a un cajón, apago cualquier dispositivo con cámara o micrófono. Durante semanas vivo como si fuera invisible, aislado del mundo digital. Pago en efectivo, no uso tarjetas, no me conecto a nada. Me mudo a un piso más pequeño, sin vecinos cerca. Creía que con eso bastaría, pero no. Una noche, mientras leía un libro para intentar distraerme, oí un sonido que no debería haber estado ahí. Era leve, casi imperceptible. Un eco metálico en los auriculares del ordenador apagado. Fui a mirar y vi que la pantalla estaba encendida. En el escritorio, un nuevo archivo, deepecho.mp3. No lo toqué, solo lo miré, paralizado, durante minutos. Lo borré sin abrirlo, pero a la mañana siguiente había vuelto a aparecer, con la misma fecha y hora. Llamé a mi colega otra vez. Me dijo que quizá era un bug del sistema, un archivo fantasma, restos de caché. Pero lo raro es que también aparecía en discos externos, en pendrives que nunca habían estado conectados al ordenador, como si alguien los hubiera sincronizado sin permiso. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la sensación de que cada vez que me acercaba al ordenador, el aire se volvía más denso, como si algo estuviera ahí, esperando. Pasaron los meses. Cambié de portátil, cambié de nombre en los contratos. Dejé de usar cualquier conexión que pudiera relacionarse conmigo. Y aún así, cada cierto tiempo, ese archivo volvía, en carpetas vacías, en dispositivos nuevos, en sitios donde no debería haber nada, siempre con el mismo nombre. He pensado muchas veces en abrirlo, escuchar lo que contiene, pero no lo hago. Ya no quiero saber qué voz suena dentro. No quiero escuchar si vuelve a ser la de mi madre o la mía, distorsionada, repitiendo algo que dije alguna vez sin importancia. Ahora vivo desconectado. No tengo redes, ni teléfono, ni cuenta bancaria. Trabajo para clientes que pagan en efectivo, desde un portátil que no ha tocado internet. Pero aunque haya borrado todo rastro, sé que no soy invisible, porque el anonimato no se compra, se pierde. A veces cuando intento dormir, creo oírlo. Un pequeño clic en los auriculares, un susurro que se mezcla con mi respiración. No sé si es real o si ya lo tengo metido en la cabeza, pero cada vez que lo escucho, sé lo que significa. El archivo está de vuelta. Siempre lo está. deepecho.mp3. Nunca lo abro, solo lo dejo ahí, mirándome desde el escritorio, como un recordatorio de que la red no olvida y que una vez que desciendes lo suficiente, la Deep Web no te suelta. Y entonces recuerdo la primera frase que me enviaron.
la que debería haber entendido desde el principio. La Deep Web no es un lugar, es una decisión, y cada decisión tiene un precio. Si supieras cómo se gasta realmente tu dinero, no volverías a dormir tranquilo. Durante años trabajé como analista de datos en una consultora que auditaba presupuestos públicos. Mi trabajo parecía anodino: revisar cifras, detectar irregularidades, preparar informes que casi nadie leía. Pero todo cambió la noche en que decidí seguir un hilo que no debía tocar. Entre las transferencias de un ministerio encontré un patrón extraño: pagos repetidos a una entidad sin nombre, siempre en montos redondeados, como si alguien quisiera ocultarlos, pero sin cuidado suficiente. El destinatario figuraba con un código: Fondo Omega. Nadie en mi equipo sabía qué era, y cuando lo mencioné a mis superiores, me miraron con una mezcla de sorpresa y advertencia silenciosa. Nadie debía tocar eso. Al principio intenté convencerme de que era un error administrativo, algo rutinario, pero mi instinto profesional me empujó a seguir investigando. Descubrí que los pagos se repetían de manera casi ritual, siempre a la misma hora, los mismos días de la semana, sin importar los fines de semana o los festivos. Parecía un patrón que nadie había previsto. Cada cifra tenía un destinatario diferente, y las empresas que figuraban como intermediarias no existían. No tenían páginas web, ni direcciones físicas, ni registros mercantiles. Era como si el dinero se evaporara en el aire. Decidí buscar referencias en la Dark Web. Abrí Tor y tras horas de búsqueda, hallé un foro cerrado, minimalista, con un logo de 2 círculos negros y el título Omega Reports. Pedía una clave de acceso y, debajo, un mensaje inquietante: solo los que saben cuánto vale el silencio pueden leer. La curiosidad se mezclaba con un miedo primitivo. Sabía que acceder allí podía traer consecuencias, pero no podía detenerme. Pasé días rastreando referencias y códigos olvidados en foros antiguos. Finalmente, encontré un patrón que me permitió entrar. Lo que vi dentro no era un foro común. Parecía una sala de control, un archivo infinito. Los documentos estaban etiquetados por países, fechas y nombres en clave de ministros, consejeros y directores de organismos públicos. No eran informes normales, eran inventarios de lealtad, de silencio, de control. Cada nombre tenía al lado cifras enormes y clasificaciones extrañas: nivel de exposición, riesgo de filtración, coste de fidelización. Me estremecí al ver que todo lo que auditábamos en el mundo oficial era solo la punta de un iceberg. El dinero público fluía como un río oscuro hacia cuentas cifradas, empresas fantasma y personas invisibles, que operaban más allá de toda ley conocida. Intenté guardar evidencia de todo, pero cualquier archivo que descargaba desaparecía de mi disco o se corrompía al abrirlo. Era como si el sistema supiera que lo estaba intentando. Una noche, mientras revisaba las transferencias en tiempo real, el monitor se volvió negro y apareció un mensaje: identidad verificada. Bienvenido, Jack. No entendía cómo sabían mi nombre si había accedido de manera anónima. Apagué todo, desconecté el router y traté de convencerme de que había sido un error. Pero cuando encendí el ordenador al día siguiente, mi fondo de pantalla había cambiado solo. Negro, con un texto que decía: informes pendientes de revisión. Supe entonces que ya no podía borrar nada. Al principio pensé que estaba paranoico, pero los sucesos se hicieron cada vez más claros. Llegaban correos anónimos con mensajes breves y extraños: deja de hurgar, el silencio es rentable, 3111. Intenté borrarlos, pero cada mensaje parecía replicarse en mis carpetas de forma automática. Incluso encontré un correo que contenía una foto mía desde el escritorio de mi oficina, tomada probablemente sin que lo notara. Mi paranoia se transformó en terror. No era solo la información lo que me perturbaba, sino la sensación de ser observado. Cada movimiento, cada búsqueda, cada correo electrónico que enviaba parecía registrado en tiempo real. Empecé a notar patrones extraños, incluso fuera del trabajo. En la calle,
Alguien que parecía vigilarme. Un coche que aparecía siempre que salía de casa, aunque no pudiera asegurarlo. Pero lo que más me aterraba era la certeza de que esto no era personal. Era un sistema meticuloso, impersonal, que vigilaba a cualquiera que tuviera acceso a los informes. Mi obsesión creció. Empecé a pasar noches enteras frente a la pantalla, intentando entender los códigos, las transferencias, los nombres. Cada archivo nuevo que aparecía parecía anticipar mis preguntas, como si alguien dentro del sistema supiera exactamente lo que yo iba a buscar. Había archivos etiquetados como Evaluación de riesgo, Jack, con notas detalladas sobre mis movimientos, mis horarios, incluso mis hábitos. Cada línea de texto era un recordatorio silencioso de que yo ya era parte de aquello. Intenté hablar con colegas de confianza, pero era imposible. Cualquier intento de compartir la información era respondido con indiferencia o advertencias veladas. Incluso mi jefe directo, a quien consideraba aliado, me miró una tarde y dijo: «Hay informes que no se auditan, Jack, solo se obedecen». Supe entonces que la red era más profunda y poderosa de lo que podía imaginar. No era un simple desvío de fondos, era un organismo vivo que operaba dentro y fuera de los canales oficiales, y que tenía ojos en todas partes. Los días se convirtieron en una mezcla de rutina laboral y miedo constante. Cada notificación en el ordenador me sobresaltaba. Cada sonido inesperado en mi apartamento me hacía saltar. Comencé a registrar todo en un cuaderno, intentando crear un mapa mental del sistema. Pero incluso allí sentía que alguien podría leerlo. Llegué a la conclusión de que no había salida, que cualquier intento de escapar o denunciar solo confirmaría mi presencia dentro del registro. Y así me quedé, atrapado entre la obligación de entender y el terror de ser observado, sabiendo que cada cifra, cada nombre, cada transferencia que había revisado estaba viva de alguna forma, y que yo ya no podía separarme de aquello. Sabía que el sistema me había marcado y que mi vida ya no volvería a ser la misma. Intenté denunciar lo que había descubierto, primero de forma anónima, enviando correos cifrados a medios y organismos de control. Luego de manera oficial, presentando documentación, registros y capturas de pantalla. Pero todo era inútil. Formularios que rellenaba se borraban solos, correos enviados desaparecían del servidor, llamadas telefónicas se cortaban o eran respondidas por líneas muertas. Una noche, mientras hablaba con un agente de la UDF, la línea quedó en silencio y luego una voz que no era la suya susurró: «¿Por qué sigues mirando, Jack?» Colgué, temblando. A partir de ese momento, comprendí que cualquier intento de exponer la verdad solo confirmaba mi presencia dentro del sistema. Esa misma noche encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro, un pendrive y una hoja impresa con 3 palabras: «Tú ya participas». Con manos temblorosas, conecté el pendrive. Contenía los mismos informes que había visto en la dark web, pero ahora con una carpeta con mi nombre completo, extractos bancarios, correos personales, fotos mías trabajando y hasta capturas de pantalla de conversaciones privadas. Cada archivo tenía un título: «Coste de silencio estimado, 1,8 millones». Me estaban comprando o presupuestando sin que yo siquiera hubiera aceptado. No pude más. Dejé el trabajo, vendí mi piso y me mudé a las afueras. Pensé que alejarme bastaría para que todo terminara, pero no fue así. Cada mes recibo una transferencia exacta, 1.800.000 dividida en cuotas pequeñas, etiquetadas como subvención desconocida. Mi banco dice que no puede rastrearlas. Intenté ignorarlas, devolverlas, moverlas a otras cuentas. Cada intento era rechazado o revertido misteriosamente. Era como si el sistema no solo me observara, sino que controlara incluso mi capacidad de actuar con independencia. La obsesión volvió a instalarse en mí. Revisaba cada archivo, cada transferencia, cada nuevo correo que aparecía. Entre los documentos había nuevas secciones con nombres de periodistas, divulgadores y youtubers. Algunos nombres me resultaban familiares, otros no, pero todos tenían anotaciones al lado: nivel de riesgo, medio, observación activa.
influencia controlada. Era un inventario de vigilancia invisible, con registros que indicaban quién podía hablar, quién debía permanecer callado y quién ya estaba en control. Y al final de cada sección, una nota en rojo. Control narrativo en curso, supervisión activa, emisor identificado, Jack. Cada vez que leía esa frase, sentía que el aire se volvía más denso, que mis movimientos estaban registrados y evaluados en tiempo real. Intenté desconectarme, dejar de usar cualquier dispositivo, vivir fuera de la red. Incluso dejé de hablar con antiguos amigos y familiares por miedo a que sus nombres aparecieran en los registros y me incriminaran indirectamente. Pero siempre aparecía algo nuevo. Un correo, un archivo, una transferencia. Cada vez comprendía más que no se trataba de vigilancia personal. Era un mecanismo vivo, un sistema que operaba con una lógica propia, que absorbía a cualquiera que se acercara demasiado a sus secretos. Con el tiempo comenzaron a aparecer detalles aún más inquietantes. Fotografías de mis movimientos en la calle, registros de mis entradas a supermercados y bancos, listas de mis compras, incluso la hora exacta en la que encendía el ordenador cada día. Cada archivo llevaba un código interno que correspondía a mi perfil, etiquetándome como activo y bajo supervisión. Empecé a notar que en lugares aparentemente públicos, personas que nunca había visto antes parecían aparecer más de lo normal, simplemente pasando cerca de mí. No sé si me vigilaban físicamente o si era mi mente paranoica, pero la sensación era insoportable. Intenté reconstruir un mapa de todo, documentando cada aparición, cada mensaje, cada transferencia. Pero cuanto más intentaba organizarlo, más incompleto se volvía. Cada día aparecían nuevas categorías de registros: movimientos financieros internacionales, contactos indirectos, potenciales riesgos de divulgación. Cada categoría tenía un subapartado dedicado a mí. Había llegado a un punto donde ya no existían límites entre mi vida y el sistema. Cada acción estaba contabilizada y evaluada. Una noche recibí un mensaje distinto, sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto. Lo abrí y allí estaba. Un video de mí mismo entrando en mi apartamento. La cámara estaba colocada de manera que mostraba todo, desde que abría la puerta hasta que me sentaba frente al ordenador. Nadie podía haberlo grabado sin estar dentro de mi casa, pero no había señales de allanamiento. Era como si mi propia vida estuviera siendo registrada constantemente por alguien invisible. A partir de ese momento, comprendí que no había escape. El sistema me había absorbido. Cada intento de denunciar, cada intento de desconectarme, cada acción que creía privada, se transformaba en datos que alimentaban ese mecanismo. Y aunque había logrado alejarme físicamente, la participación continuaba. Cada transferencia, cada mensaje, cada archivo era un recordatorio de que ya no era libre. Ahora vivo en la periferia, aislado, bajo anonimato relativo, pero sin esperanza de escapar. Cada noche reviso los informes nuevos que siguen llegando, aunque no quiera. Cada semana aparece algo distinto: nombres, cifras, códigos. Cada mes, la transferencia llega puntual. Todo el sistema está vivo, observando, registrando, evaluando. Y si tú escuchas esta historia, si has llegado hasta aquí, debes saber que ya eres parte de los registros. Solo que todavía no lo sabes. No hay héroes, no hay escape. Solo analistas, curiosos y contables, atrapados en un mecanismo que opera más allá de cualquier ley o moral. Y cuando descubras lo que realmente ocurre detrás de los presupuestos y las transferencias invisibles, ya será demasiado tarde. Porque en la dark web, en los informes de Omega, tu identidad tiene precio y el silencio siempre se paga. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.